Pues hoy vamos a estar comenzando una serie que se trata precisamente sobre el amor y sobre el amor romántico, que es uno de los amores que Dios nos permite experimentar verdaderamente cuando lo hemos conocido a Él. Y vamos a estar estudiando o predicando sobre el libro de la Biblia que se llama El Cantar de los Cantares. ¿Alguna vez ustedes han escuchado un sermón sobre Cantar de los Cantares? Yo en la iglesia en vivo nunca he escuchado uno, así que voy a intentar nuevo terreno aquí. Pero con la ayuda de Dios yo creo que vamos a aprender, porque la palabra de Dios es digna de ser predicada, ¿verdad? Aún los temas que a veces nos ponen un poquito nerviosos. Vamos a leer la escritura que será la base para el sermón de esta mañana. Está en Cantares capítulo 1 versículos del 1 al 4. Dice así el primer versículo: Cantar de los Cantares de Salomón. Ah, si me besaras con los besos de tu boca. Grato en verdad es tu amor más que el vino. Grata es también de tus perfumes la fragancia. Tú mismo eres bálsamo fragante. Con razón te aman las doncellas. Hazme del todo tuya, date prisa, llévame, oh rey, a tu alcoba. Regocijémonos y deleitémonos juntos, celebrando tus caricias más que el vino. Sobran las razones para amarte. Ya se me subió la presión y todo. La musiquita de fondo hacía falta para leer eso. Porque eso no es nada más y nada menos que un poema de amor romántico. Y sabemos que cuando leemos poesía, este es uno de las cosas más difíciles de entender. Por eso es que no se predica mucho, porque es difícil entender la poesía. Yo no sé si ustedes se han dado la tarea de sentarse a leer un libro de poesía. Es como que todo el significado está comprimido en unas poquitas líneas. En vez de multiplicar las palabras, los poetas lo que hacen es comprimir las palabras, decir menos palabras y decir muchas cosas en poquitas líneas poéticas. Así que es difícil y se complica más todavía, no solo porque es poesía, sino porque trata de la sexualidad, trata del amor romántico y físico, lo cual es un tema que es difícil tratarlo en la iglesia. Ha sido tradicionalmente algo difícil de tratar en la iglesia. Como que en la iglesia, número uno, es algo demasiado personal para hablarlo entre tantas personas. Y número dos, tenemos cierta mentalidad como que con Dios, ¿cómo vamos a estar hablando de cosas de sexualidad delante de Dios? Como que estas cosas no pegan. Pero tenemos que pensar en la necesidad de hablar de este tema por dos razones. Número uno, está en la Biblia, está en la palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios lo puso ahí por una razón. Y la razón por la que Dios puso este poema de amor, hablando así en estos términos tan físicos, es porque el pueblo de Dios, los creyentes, los cristianos, necesitan tener una visión constructiva, positiva, acerca de la sexualidad. Una visión positiva y no solo reactiva o negativa acerca de la sexualidad. No solamente las prohibiciones que nos da la Biblia acerca de la sexualidad, sino también cuál es la visión de Dios acerca de este aspecto de nuestras vidas. En las iglesias a menudo se habla de la sexualidad como si fuera algo cochino, sucio y malo que tú guardas para la persona que más quieres, ¿verdad? Esto es horrible, horrible. Guárdalo para una persona muy especial. Y entonces como que eso crea una señal mixta. Y por eso Dios pone en su palabra una visión positiva acerca de la sexualidad, para que nosotros conozcamos que hay un rol positivo para este aspecto tan importante de nuestras vidas con el que Dios nos ha creado. Número dos, segunda razón por la que no podemos ignorar el asunto de la sexualidad y por tanto este libro de Cantares que nos habla acerca de ella. La segunda razón es que nuestra cultura, el mundo en que vivimos, está saturado de la sexualidad. Y la sexualidad, los asuntos de sexo nos afectan a todos en la iglesia, aunque querramos o no querramos.
No podemos ignorarlo. La cultura nuestra, la cultura en la que vivimos, ha convertido de la sexualidad un dios. Una cosa que es exaltada, que es celebrada y que es disfrutada en sí misma y no en comprensión de su rol, de su propósito, de aquello para lo que Dios lo creó, sino que la adoración del cuerpo y de la sexualidad se hace por sí mismo. Si usted ha prendido la televisión por 5 minutos esta semana, usted se ha dado cuenta de esto. Usted ha visto los cuerpos esbeltos de las modelos o de los modelos con su six-pack, con tremendos músculos y con tremenda seducción, presentándonos un panorama, un cuadro para que admiremos, para que adoremos. Y cuando digo que estamos adorando esto, nuestra cultura, yo quiero respaldar eso. No estoy exagerando cuando digo que es una adoración lo que existe con el cuerpo y con la sexualidad. Adoración es servicio y entrega a algo de recursos, de energía y de tiempo. Déjenme darle algunas estadísticas para que ustedes vean si es o no verdad que el mundo en que vivimos adora la sexualidad y el cuerpo. Unas estadísticas que encontré aquí dicen así: cada segundo en América se gastan $3.075 en la pornografía. Hay cada segundo 28.258 personas viendo pornografía en internet y otras 372 que todavía la están buscando. Parece que son más picky en lo que buscan. Cada 39 minutos se hace en Estados Unidos un nuevo video pornográfico. Cada 39 minutos, o sea, en el tiempo de este servicio, en este país se van a haber producido unos 2 o 3 videos pornográficos. En este país. Globalmente, la pornografía es una industria de 60 billones con una B, billones de dólares anuales. De eso los americanos gastan 12 billones. Déjame tirarles otra estadística. 90% de los niños entre las edades de 8 y 16 años, escuchen eso, 90%, 9 de cada 10 niños entre las edades de 8 y 16 años han visto pornografía por internet, ya sea deliberadamente o sin querer. Y si usted se pone a pensar en su niñez, tal vez en esa edad usted tuvo algún encuentro con una revista o vio alguna cosa. Hoy es mucho más fácil. 90% de los niños han visto, no es que estén adictos a eso, sino que han visto algún tipo de pornografía alguna vez en la vida. Y en medio de esto, si la iglesia se desocupa, se desentiende de este asunto de la sexualidad, las personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia solo ven prohibición y no ven cuál es el propósito de Dios positivo en esta área de la sexualidad y van a caer fácilmente en esta religión de adoración al sexo y al cuerpo que existe en este mundo en el que vivimos. Esta adoración a la sexualidad es como gasolina que alimenta las sociopatías como la violación, el abuso de niños, la prostitución. Y todo eso es para ni mencionar la cantidad de recursos que se están yendo, que se están gastando y la deshumanización que resulta cuando los seres humanos no tienen la visión de Dios sobre la sexualidad. Por eso es que es necesario estudiar Cantar de los Cantares y entender el propósito de Dios acerca de este aspecto tan importante de la vida. Entre estos dos extremos que hemos pintado, el lado este que dice que el sexo es malo, que es cochino y que hay que guardarlo para la persona que amas, y el otro lado que tiene al sexo como un Dios que se adora, que se exalta, está en el mismo medio el punto de vista de Dios.
de lo que Él diseñó, de lo que Él creó desde el principio de la humanidad en el jardín del Edén. Dice la Escritura en Génesis que Él hizo varón y hembra porque no era bueno que el hombre estuviera como solo. Dios no vio bueno que el hombre estuviera solo y le creó una esposa, y Dios dijo que fructificaran y multiplicaran. Ahí en el huerto del Edén les dio el mandamiento. Ustedes saben cómo se fructifica y se multiplica, ¿verdad? No tenemos necesidad de elaborar sobre eso. Y antes de la caída, en el Edén, en el paraíso, en el lugar perfecto, Dios les dio esa orden. Algunas personas piensan que en el jardín del Edén Dios no quería que hubiera sexualidad de ningún tipo, pero Dios le ordenó específicamente a Adán y Eva que fructificaran y multiplicaran. Y nos dice la Escritura que Adán y Eva estaban desnudos en el jardín del Edén sin avergonzarse. Estaban desnudos, pero no avergonzados. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo en una pureza, en una limpieza delante de Dios, de tal forma que la vulnerabilidad, estar el uno al otro, la pareja delante uno del otro, no les causaba miedo y no les causaba vergüenza. Nosotros nos tapamos porque somos vulnerables. Imagínense salir uno allá afuera vestido de una forma que lo vean a uno todas las masitas de uno, todos los defectos de uno. Uno se siente vulnerable. Adán y Eva no se sentían vulnerables porque sabían que ni el uno ni el otro iba a tratar de aprovecharse, iba a tratar de sacarle ventaja, hacerle daño, explotarlos, reírse de ellos, usarlos como un objeto. Sabían que estaban en un lugar de pureza, de amor. Después de la caída, después del pecado de haber ellos desobedecido a Dios, es que perdieron esto. Inmediatamente Adán empieza a culpar a Eva y Eva empieza a excusarse, y entonces dice la Escritura que inmediatamente fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta: uy, estamos desnudos. Uy, estoy vulnerable delante de mi esposo, estoy vulnerable delante de mi esposa. Y se taparon, dice que enseguida se taparon porque sintieron esa vulnerabilidad que trajo el estarse culpando unos a otros. Y al caer en el pecado vino la manipulación y la desconfianza. Pero entonces, si Dios tiene un propósito bueno para la sexualidad, ¿por qué le tenemos tanto miedo? ¿Por qué nos pone tan nerviosos hablar de esto? Y la respuesta está precisamente en lo que hablamos ya: el temor de lo terrible que puede llegar a ser, porque es algo poderoso, es algo fuerte este aspecto de nuestra humanidad, y por eso nos ha llegado a nosotros, las personas religiosas, a parecer como algo terrible, como algo temible. Para evitar ese punto de vista de que el sexo es Dios, nos hemos corrido al otro lado de que el sexo es malo, olvidándonos de que Dios lo creó desde el principio de la creación, en su creación buena, y lo ordenó como algo para ser disfrutado y usado para un propósito ordenado por Él. Y vemos que a través de la historia de la iglesia cristiana, este punto de vista llegó a permear por toda la iglesia. Algunos padres de la iglesia, por ejemplo Tertuliano y Ambrose, escuchen esto, dijeron, padres primitivos de la iglesia hace 1400 años, dijeron que preferían que se extinguiera la raza humana antes de que las parejas casadas siguieran teniendo relaciones matrimoniales. Preferían ellos que la raza humana dejara de existir, porque tenían un punto de vista tan negativo acerca de la sexualidad que llegaron a pensar que era inherentemente mala, que en sí la sexualidad era mala en sí, no por el uso que se le diera, sino que era mala en sí mismo. Ellos no podían imaginarse que el sexo era una parte buena de la creación. Y naturalmente, cuando llegaban a este libro de Cantar de los Cantares, que empieza: ah, si me besara con los besos de su boca, no sabían qué hacer, porque decían: bueno, esto es malo, pero está en la Biblia, ¿qué hacemos con esto? Y entonces muchos intérpretes a través de la historia cristiana empezaron a decir que esto era una alegoría entre Cristo y la iglesia.
que el Cantar de los Cantares hablaba de la iglesia como la esposa de Cristo y le decía a Cristo estas cosas. Esto es cierto no solo en la historia cristiana, sino algunos de los rabinos intérpretes judíos lo veían también como una alegoría entre Dios y el pueblo suyo, Israel. ¿Ustedes han sentido que en la iglesia cristiana existe este punto de vista acerca de la sexualidad? ¿O estoy inventándolo yo? ¿Sí? ¿Han sentido, han escuchado cierto temor acerca de este tema? Déjame darles un poquito de historia para que ustedes vayan viendo. Estoy introduciendo toda esta serie antes de llegar a lo que es el texto exactamente, porque quiero que nosotros entendamos, tengamos los conceptos de antemano. El padre Hipólitos, en el año 200, llegó a un punto en interpretar este libro de Cantares, de tratar de explicarlo de una forma espiritual, no quería tratar del aspecto físico, que en el capítulo 4, cuando habla de los pechos de la mujer, Hipólitos dijo que esto se refería al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, los dos pechos de la mujer, en el capítulo 4, versículo 5. O sea, llegaban a niveles ridículos en un esfuerzo de negar lo que estaba obviamente en el texto, porque no querían lidiar con esto. Origen, otro padre de la iglesia, en el año 185 nació. Tenía una aversión a la sexualidad tan grande que se castró a sí mismo. Y trató de hacerle lo mismo al Cantar de los Cantares. O sea, eliminar de ese libro, como trató de eliminar de sí mismo, cualquier posibilidad de la sexualidad, del amor físico. Jerome, otro padre de la iglesia, este está de lo más cómico, cuando era joven, ya él era cristiano, y dice que cuando sentía el arder de la pasión, como los jóvenes suelen sentir, imagínense la solución que encontraba Jerome para esto. Dice que encontraba el primer arbusto con espinas, iba corriendo y se tiraba en el arbusto con espinas, para que las espinas le hirieran la carne y se le quitara de la cabeza lo que estaba pensando. Imagínense de eso. Buena estrategia, si la pueden intentar. No es muy recomendable. No es muy recomendable. Se tiraba en espinos para calmarse. Y dice que cuando ya eso dejó de funcionar, empezó a estudiar hebreo, porque dice que eso lo iba a distraer bastante de su mente, porque era muy difícil, para poder no pensar en lo que Dios nos programó para pensar, para no ver aquí lo que Dios puso aquí para que viéramos en su palabra. Jerome le aconsejó a las personas que no leyeran el libro de Cantar de los Cantares hasta que antes hubieran leído todo el resto de la Biblia y hubieran aprendido griego y hubieran estudiado todas las profundidades. O sea, él lo que quería que nadie leyera el libro de Cantar de los Cantares. Un libro misterioso, un libro difícil de estudiar, un libro que intriga. ¿Están intrigados? ¿Quieren saber lo que hay ahí? Para allá vamos. Bernard, otro padre del siglo XII, predicó, tratando de explicar Cantar de los Cantares, 86 sermones sobre los primeros 3 capítulos de Cantar de los Cantares, tratando de explicar que no tenía nada que ver con lo físico y con el amor entre la pareja. 86 sermones, primeros 3 capítulos. Yo voy a tener misericordia, no les voy a predicar 86, solamente 34. Entonces nosotros vamos a estudiar y enseñar sobre Cantares, vamos a estudiar este libro bajo sus propios términos. Vamos a dejar que la Biblia nos hable ella en sus términos, lo que ella está diciendo. No vamos a imponerle que es una alegoría, no vamos a imponerle que es algo místico, vamos a imponerle lo que está diciendo. Vamos a escuchar lo que nos está diciendo y vamos a aprender y a aplicar a nuestras vidas lo que nos está diciendo, porque este libro nos va a dar una visión positiva y correcta sobre lo que Dios quiere que nosotros entendamos acerca de la sexualidad, que es una relación que ocurre en el contexto exclusivo del matrimonio comprometido delante de Dios. En Proverbios 5, capítulo 15,
versículo 15. Dice así la palabra de Dios: bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Esto es hablando en metáfora acerca de la esposa. Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas. Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa. Es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que su amor te cautive todo el tiempo. Amén. Esta es la visión positiva que Dios nos da acerca de la sexualidad. Una relación que ocurre dentro del contexto del matrimonio para expresar amor, para expresar compañerismo, para expresar entrega, vulnerabilidad, entereza, unión de una carne. Esto es lo que Dios creó en el Edén para que nosotros lo pudiéramos expresar. No para que nosotros nos fuéramos a convertir eso en un Dios, no para que fuéramos a ver el sexo como un fin en sí mismo, sino para que lográramos los propósitos de Dios, el compañerismo, el placer, la unión y la vulnerabilidad, la intimidad con la pareja. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, y con esta introducción ahora un poco extensa, vamos a entrar a lo que es el texto de Cantares, los primeros 4 versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana. La primera voz que vemos aquí, baja al versículo 2, la primera voz es una voz femenina, porque está diciendo: si él me besara con los besos de su boca. Es la voz de una mujer en un poema deseando y añorando un beso. ¿Qué hace esto en la Biblia? A ver, ¿me pueden responder ahora después de la introducción lo que hemos hablado? ¿Qué hace una introducción, una mujer en la Biblia diciendo: ojalá que mi esposo me besara con los besos de su boca? ¿Por qué Dios ve apropiado recoger ese sentimiento y ponerlo en su palabra para que fuera transmitido hacia nosotros? ¿Por qué? Porque la esposa debe desear a su esposo. La esposa debe expresar, no solo desear, sino expresar las ansias, el deseo que tiene por su esposo. Mucho se ha dicho en la literatura acerca del acto de darse un beso. Ustedes se han puesto a pensar en lo que es darse un beso. Piensen un momentico así fríamente, lógicamente. Jonathan Swift dijo: ¿qué tonto sería el que inventó besarse? Un artista, Andy Warhol, dijo: 2 personas besándose siempre parecen un par de peces. Parece que por estar así. Un beso es algo de lo más interesante. No es algo, si tú te pones a pensarlo y analizarlo, te parece ridículo, te parece rarísimo, te parece extraño. El poeta E.E. Cummings dijo: el que pone atención a la sintaxis de las cosas jamás te besará del todo. O sea, si tú te pones a analizar lo que es un beso y a pensar en eso, nunca vas a dar un beso bien, porque se siente algo rarísimo pensar en eso. En el contacto físico entre los labios de un esposo con su esposa. ¿Qué clase de beso es la que está pidiendo aquí la amada? ¿Es un besito de estos así? ¿Qué clase de besito está pidiendo la amada? Con los besos de su boca. ¿Todos los besos son de la boca? Parece que no, porque ella está pidiendo los besos de su boca. Así que parece que esos besitos que ella está pidiendo son besitos de los que son un poquito más profundos. Besitos que son un poquito más apasionados. Y lo está pidiendo. Lo está pidiendo como algo que ansía y que desea. Bueno, en los besos, los que han experimentado los besos, los solteros vamos a dejar que lo experimenten después que se casen, ¿verdad? En los besos existe una cosa que vamos a ver aquí en el versículo 2. Dice ella: grato en verdad es tu amor más que el vino. O sea, cuando ella enseguida empieza a pensar en un beso,
enseguida se le va la mente y empieza a pensar en sus amores. Y dice, tus amores son mejores que el vino. Se le va la mente enseguida a pensar en más que en besos, en un abrazo, en algo más profundo. Dijo un poeta, Joseph Lilienthal, dijo a su novia, ¿puedo imprimir un beso en tus labios? Pregunté, y tímida me dio su permisión. Él era un impresor de libros, quería imprimir, estaba hablando de imprimir un beso como si fuera a imprimir un libro, ¿verdad? Y ella le dio su permisión. Pero al calentar la prensa, se fue toda la vergüenza e imprimimos completa la edición. Y esto es lo que pasa aquí con la amada. Ella añora un beso y enseguida la mente va a desear más que un beso, un abrazo, un beso apasionado y en otras cosas más profundas. Mejor es tu amor que el vino. El vino es una cosa que, ¿qué efectos tiene sobre la persona cuando se la toma? La embriaga, la pone así feliz. Cuando te tomas un poquito, cuando te tomas mucho, lo que estás es borracho. Es terrible. Pero el vino te embriaga, te relaja, te sientes tranquilo, te hace sentir confiado, te hace sentir relajado. No es un estimulante. Pero ella dice que el amor, los amores de su querido, de su esposo, son mejores que el vino. O sea, la hacen sentirse relajada, la hacen sentirse tranquila y a la misma vez van más allá porque despiertan en ella deseos, pasión hacia su esposo. Son estimulantes hacia su esposo. La palabra de Dios aquí nos está enseñando dos cosas. Número uno, está bien y es correcto y apropiado que la esposa exprese hacia su esposo deseos de contacto físico. Es apropiado, es correcto que esto suceda. Y dos, que hay un peligro inmediatamente cuando se expresan esos deseos y es que van a venir deseos más profundos y que por tanto este tipo de beso apasionado de la boca debe ser entre esposo y esposa. Ahora en el versículo 3 dice la amada en este poema, grata es también de tus perfumes la fragancia. Tú mismo eres bálsamo fragante. Con razón te aman las doncellas. ¿Cuántos hombres aquí usan colonia? Colonita, a ver, poquitos o todos. ¿La usan siempre? A mí, yo odio usar colonia. Yo no la soporto, de verdad que sí. Antes de conocer a Melissa, yo no usaba colonia. Yo soy una gente así natural. Yo me creo que mi olor natural, mi peste natural está excelente. ¿Verdad? Yo soy guajiro natural. Pero a mi esposita le gusta que yo me unte un poquito de colonia. ¿Verdad? A mi esposita le gusta que yo huela un poquito mejor. Porque las narices de las mujeres son un poquito más delicadas, parecen estos asuntos. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo en este poema que es importante, ¿verdad?, para la mujer que el hombre huela rico. Que es bonito para la esposa que el esposo no llegue del trabajo, ¿ok?, oliendo a lo natural, para decirlo de una forma bonita, sino que huela con perfumes, fragantemente. La palabra ahí que nos dice en hebreo se refiere como a un aceite perfumado que se usaba en aquel tiempo. Y cuando me pongo a analizarlo mucho, me dan ganas de echarme la colonia, porque en aquel tiempo no se bañaban tan frecuentemente. Y yo calculo que si me baño una vez al día, estoy oliendo mejor que el novio que hablan aquí en la escritura. Pero de todas maneras el concepto me lo aplico, porque veo y quiero que mi esposa exprese ese tipo de ansias y de deseos. Entonces, esposas, el primer versículo que leímos les está diciendo que es correcto, que es bueno, que es apropiado expresar por sus esposos deseos, ansias de algo como un beso. El tercer versículo nos está diciendo, esposos, que si usted quiere que su esposa le diga ese tipo de cosas, procura oler rico y estar limpiecito y presentable delante de ella. Y la última línea que dice aquí es una exclamación, dice, con razón te aman las doncellas. Esposos, ¿cuánto hace que la esposa no te dice eso? Que te dice, oye, ¿verdad que a ti las muchachas con razón te miran? Con razón te están mirando, porque la mujer, para poder decir eso, tiene que ser que está muy enamorada de su esposo. Y para el esposo, escuchar ese tipo de palabras
son un clase de estímulo para nuestro ego tan grande, damas, si ustedes lo supieran, que ustedes vengan y nos digan una cosa de esas. Eso nos pone, vaya, en las nubes, que la esposa venga y nos diga semejante cosa. Y aquí en la palabra de Dios nos da un ejemplo de este tipo de piropo exactamente que puede tener la esposa con el esposo, celebrando su olor y su belleza y dándole razón a que las mujeres, las demás mujeres, lo pueden ver también atractivo. Versículo 4. Aquí se intensifican los deseos de la amada. Se intensifican las expresiones que ella le dice al esposo. Le dice, hazme del todo tuya. Date prisa, apúrate. Llévame, oh rey, a tu alcoba. ¡Wow! ¿Qué clase de palabras? Llévame a tu cuarto, apúrate. Nosotros en nuestra cultura acostumbramos a pensar que la mujer no es la que dice este tipo de cosas. La mujer le está huyendo al esposo y el esposo cayéndole atrás. Vamos a la alcoba, muchacha. Pero aquí la muchacha, la esposa, le está expresando esa intensidad de deseos a su esposo. Llévame a tu cuarto, yo quiero estar ahí. Y los prerequisitos tienen que estar. Tiene que estar la expresión verbal de la esposa, tiene que estar la preparación del esposo en buen olor, en buen aseo. Y pues ahora entramos a una tercera parte. Ya la esposa se ha expresado, ya la esposa ha dicho lo que ella siente. Y ahora entran los amigos y dicen los amigos, regocijémonos y deleitémonos juntos. Y usted pensará, bueno, ¿y cómo van a hacer esto los amigos? Yo pensaba que estaba hablando aquí todavía ella. Las palabras en hebreo, por sus terminaciones, te das cuenta si está hablando una persona o dos personas, si es macho o si es hembra el que está hablando. Aquí los traductores de la Biblia, ustedes ven que han puesto una nota aquí que dice los amigos. Eso no está en el texto original. Eso ellos lo pusieron para que nosotros nos diéramos cuenta que ahora los que van a hablar son los amigos. Primero ha estado hablando la esposa. Ahora llegan los amigos de la esposa o las amigas de la esposa a decirle estas cosas. Ellos se quieren regocijar y deleitar junto con la esposa en lo que ella está sintiendo, en la alegría que ella está sintiendo, en el deseo que ella está sintiendo por su esposo. Dice, vamos a celebrar tus caricias más que el vino. Vamos a celebrar, los amigos a veces se reúnen tal vez a celebrar una copita, a celebrar una fiestecita, pero aquí los amigos están celebrando y participando en celebración del amor que siente esta esposa por su esposo. Las despedidas de soltero, llegarse juntos y expresar una alegría, un gozo por lo que está pasando. Y no solo las despedidas de solteros, sino que Mark Driscoll hace una notica que dice que las mujeres siempre tienen un tren de amiguitas que están atrás de ellas, ¿verdad? Las mujeres siempre tienen un tren de amiguitas que están mirando al esposo y cuando el esposo no es causa de celebración, le dan, pero cuando el esposo es un esposo y la unión es una unión digna de ser celebrada, la comunidad entera participa en la celebración de esa unión. Y la palabra de Dios nos enseña que es bueno que la comunidad completa, las amistades, celebremos cuando hay un amor lindo, cuando hay un amor digno de ser celebrado. Que celebremos y participemos cuando vemos un matrimonio que se quiere mucho. Le digamos, oye, ¿verdad que esto está lindo lo que tú tienes? Qué belleza, vamos a gozarnos contigo. Qué cosa tan linda que tú sientas eso por tu esposo. O al esposo, oye, brother, qué cosa tan linda lo que tú sientes por tu esposa. Esto nos enseña la palabra de Dios acerca de la participación de la comunidad en aprobar, sellar y celebrar las relaciones románticas. Y ahora vamos a entrar en el segundo poema, ya para terminar hoy. El segundo poema de este libro de Cantar de los Cantares, que es una serie de cantos de amor, cantos románticos. Ya leímos el primero y ahora vamos a leer el segundo. El primero fue la esposa hablándole al esposo, expresándole sus deseos. Vimos que es algo bueno, que es algo positivo que la esposa haga con el esposo. Vimos que ella celebró el buen olor, el aseo que tenía el esposo. Y vimos que la comunidad participó con su aprobación y celebración de esta linda relación entre la esposa y el esposo. Ahora pasamos al segundo poema de este ciclo o esta serie de poemas. Y la amada va a hablar
acerca de una cosa que experimentan casi todas las mujeres, que es los complejos. ¿Ok? La crítica que siente a veces la mujer acerca de su belleza personal. Dice el versículo 5, ella le está hablando ahora a las muchachas de Jerusalén. Son muchachas de la ciudad, son muchachas que están más cuidaditas. Esta muchacha que está hablando, la esposa, es una mujer que trabaja en el campo y ella le va a hablar ahora con un poquito de complejito a las doncellas de Jerusalén. Dice, morena soy, pero hermosa, hija de Jerusalén, morena como las carpas de cedar, hermosa como los pabellones de Salmá. No se fijen en mi tez morena, ni en el que el sol me bronceó la piel. Aquí podemos ver por qué su piel está bronceada. Dice, mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas y a mi propia viña descuidé. Casi todas las mujeres se sienten en algún aspecto incómodas con alguna parte de su apariencia, ¿sí o no? ¿Verdad? Con alguna parte de su apariencia. Con que son muy altas o que son muy chiquiticas o que son un poquito muy gordas o que son un poquito muy blancas y quieren broncearse o que son muy bronceadas y quieren blanquearse o que los dientes están amarillos y me los quiero blanquear y todo ese tipo de cosas. Yo tengo mis orejitas, bueno, yo no soy mujer, pero también los hombres tenemos nuestras cositas. Y así, cada persona tiene su inconformidad. Pero aquí la amada nos da una lección muy importante. Ella se enfrenta ante estas muchachas de Jerusalén que podemos suponer la han estado criticando por ser un poco morena. Ahora, lo morena que es ella no es por naturaleza, es por qué. A ver, ¿se acuerdan por qué? Exacto. Sus hermanos la pusieron a cuidar una viña, o sea, un lugar donde se crían uvas, y ella ha estado trabajando debajo del sol. Ha sido una muchacha trabajando. ¿Ok? Como probablemente la mayoría de ustedes. No son ustedes princesas que están en una casa sentadas limándose las uñitas mientras que vienen a servirlas y atenderlas, ¿verdad? Y así cada uno de ustedes puede pensar en las dificultades de su trabajo y en cómo esas dificultades a veces les impiden tender su propia viña, o sea, su cuerpo, su apariencia, su belleza. A veces les impide cuidarse el hecho de estar en su trabajo, como le pasa a esta muchacha. Dice, me obligaron a cuidar las viñas y mi propia viña, mi cuerpo, lo descuidé. Entonces me quemé, me bronceé con el sol. Pero ella le dice con confianza a estas muchachas que la están criticando, le dice, no se fijen en mi color moreno, no se fijen en mi tez morena, ni que el sol me bronceó. Porque le dice, yo soy morena, pero soy ¿cómo? Soy hermosa, soy morena, pero ten cuidado porque yo tengo lo mío que le gusta a mi esposo. Esposas, esto aquí les está diciendo algo muy importante. Su esposo se fijó en usted por ese algo que usted tiene. Él se fijó en usted entre todas las muchachas que habían, ¿ok? Cuando él estaba con su colonita, lo estaban deseando las demás doncellas, ¿ok? Se fijó en usted y usted tiene algo de hermosura que a él le gustó y usted tiene que tener confianza en eso. Y cuando se sienta criticada o se sienta apocada o se sienta que es una cosilla así basura porque tiene un defecto y se mira en el espejo y ve los modelos que están en la revista y ve los tremendos cuerpos que se paran ahí en la televisión, usted no puede sentirse acomplejada. Usted tiene que sentirse confiada y segura de que usted tiene su hermosura natural y usted tiene que esa hermosura acentuarla y vivir segura de ella. Ahora, si aparte de eso se quiere hacer un arreglito, alguna cosita, ok, yo no se lo quito. Pero siéntase segura, siéntase confiada, siéntase tranquila de que su belleza está ahí. La belleza que su esposo vio en usted está ahí. Y esto aquí es lo que hace posible aquello que vimos ahorita. Una esposa que se siente confiada en sí misma le puede decir ese tipo de palabras al esposo. Ese tipo de palabras. Oh, si él me besara con los besos de su boca. ¿Verdad? Una esposa que se siente desconfiada, que se siente fea, que se siente que no, que hay mil más bonitas que yo, no puede decir eso con confianza. La línea no le sale, se siente con pena. Yo quiero que usted practique, esposa, practique el poder decir una línea como esa. Oh, si él me besara con los besos de su boca. Esa va a ser la tarea de esta semana. ¿Ok? Vamos a cogerlo ligero, vamos a empezar un besito nada más. ¿Ok? Vamos a empezar así ligerito. Yo quiero que ustedes vayan y le digan al esposo en algún momento esta semana, tal vez no en esas mismas palabras, pero de alguna forma, oh mi esposo, si tú me dieras un beso,
si tú me dieras un beso. Todavía no les voy a dar la tarea de llamarlo, invitarlo a la alcoba y todo eso, porque ya eso es más avanzado. Pero es algo lindo que la palabra de Dios nos deja. La palabra de Dios lo celebra. La palabra de Dios lo celebra. Esta fisicalidad del amor es algo hermoso que Dios quiere que nosotros disfrutemos. Entonces, para resumir, para concluir, la Biblia nos presenta una visión positiva acerca de la sexualidad. Nos enseña cómo hemos de relacionarnos en el matrimonio, ¿ok? Y con qué propósitos debemos relacionarnos físicamente en el matrimonio. Para darnos amor, para compartir intimidad, para tener placer y disfrute, y para expresar esa vulnerabilidad y esa unión, para tener hijos, para cuántos propósitos Dios creó que son positivos y buenos. No necesitamos ir tras la idolatría que hace el mundo del sexo para poder disfrutar el regalo que Dios nos ha dado. Porque nadie sabe cómo funciona ese regalo mejor que el que lo creó, el que lo hizo, que es nuestro Dios. Entonces, terminemos hoy con un llamado a comprender este propósito de Dios y someternos a él. No solo en el aspecto de la evitación de lo malo, sino también en el aspecto positivo de disfrutar lo bueno. Vamos a reformar nuestro pensamiento y conformarlo a su palabra y proclamar en nuestra comunidad y a las personas que no conocen a Cristo que con Cristo, viviendo con Él, obedeciendo su palabra, hay una visión positiva, una cosa positiva que podemos hacer en esta área tan importante que satura nuestro mundo y que podamos, las personas que no conocen a Dios, que se creen que tal vez el cristianismo consiste en sacrificarte y no disfrutar nada nunca, que ellos puedan saber que aquí con Cristo se vive mejor, se disfrutan todas estas cosas mejor. Los besos entre los cristianos son mejores, ¿ok? El amor y el cariño es mejor cuando se vive conociendo al Dios que es amor, que nos ha dado ese amor tan abundante y que nos ha creado y diseñado de una manera especial para que lo disfrutemos. Estas próximas 2 semanas vamos a estar continuando con el libro de Cantar de los Cantares, viendo lo que nos dice la palabra de Dios, consejos prácticos sobre este aspecto, esta área tan importante como es lo físico. A los jóvenes, a los solteros que tal vez escuchan esto, Luis, Katy, que escuchan esto y dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Es una visión positiva para el futuro. No es una visión para ahora, es una visión que te deja ver el propósito de Dios para tu futuro dentro de un matrimonio, dentro de lo que tú vas a poder disfrutar. Ahora mismo no te tires en los arbustos, en las espinas, tranquilo, espera que Dios va a darte un lugar, un contexto, una pareja, una persona en la que tú vas a poder expresar este tipo de sentimientos bellos que Dios aprueba, que Dios va a ver con alegría, que tú vas a poder disfrutar de todas estas cosas hermosas de las que hablan la palabra de Dios en paz en tu conciencia, no preocupado de que qué te va a pasar, en paz en tu conciencia, en tu corazón, sabiendo que estás delante de Dios haciendo lo que es honroso y lo que es limpio delante de Él. Entonces que Dios nos bendiga, que Él reciba la honra y la gloria y que nos ayude durante todas estas semanas a poder aprender estas importantes lecciones.